Le decía que el conjunto de los números reales son todo lo que está dentro del cuadro acá. Esos son todos números reales. Quiero decir que los números racionales son números reales. Los números enteros son números reales y números racionales. Los números naturales son números enteros, números racionales y números reales. Y los números irracionales también son reales. O sea, el conjunto de números reales son todos esos números que están ahí. Y esto es un subconjunto de subconjunto de subconjunto de subconjuntos. Cuando hablo de subconjunto es que están dentro de otros conjuntos. O sea, el conjunto de números naturales que se ve que es este tan pequeño aquí son los números que comienzan desde cero hasta el infinito, pero todos son positivos. Los enteros son del mismo tamaño que de números naturales, el doble, quiero decir, que los números naturales. ¿Por qué? Porque son los opuestos a los naturales, que son los enteros negativos, y los enteros positivos, que son los naturales, y el cero. Y aquí los racionales, que es el consciente de esos números enteros, que dan como resultado, por ejemplo, 2 y 5, 2 entre 5 es el consciente de dos números enteros, y su resultado da un decimal, que se divide en sí en números periódicos puros, decimales exactos. Los periódicos se dividen en puros y en mixtos. Y eso es lo que hemos estado debatiendo. Y ahora empezamos a ver lo que son los números irracionales, que en sí, como los racionales son los números que se pueden expresar entre cocientes de dos números enteros, los irracionales no se pueden expresar en ese cociente. No puedo decir que hay dos números enteros que me dé raíz de 2. O sea, yo no puedo expresar esto como una división de números enteros, ni raíz de 3, ni el pi, ni el Euler, ni el sig, y así sucesivamente. Entonces, surgen propiedades que cumplen los números reales. Dice que los números reales son densos. Cuando hablo que son densos, es que son infinitos, son muy largos. Porque entre cada par de números existen infinitos números. O sea, entre dos números racionales, ustedes pueden encontrar infinitos números. Y nos dimos cuenta en la clase pasada que yo puedo convertir números racionales, convertirlo a un mismo denominador y después amplificar esas fracciones, y yo puedo amplificar hasta el infinito. Yo puedo multiplicar por 1000, puedo multiplicar por 1.000.000, y esas dos fracciones que me van a dar nuevas, que son eh, equivalentes a las originales, yo voy a tener infinitas fracciones que están dentro de esos dos números. Entonces son infinitos dentro de dos números. Es increíble, entre 1 y 2 hay infinitos números, hay infinitas fracciones, hay infinitos números racionales. También dice que son completos porque cada punto de la recta corresponde con un número real, y cada número real le corresponde un punto en la recta. O sea, yo puedo, en la recta numérica, se puede graficar todos los números racionales, todos los números reales, perdón. Todos los reales yo puedo graficar en una recta numérica, porque a cada número real le corresponde un punto en la recta numérica, y viceversa. Cada punto le corresponde a un número real. También dice que son ordenados porque puedo dar comparaciones, puedo comparar y decir, este número es mayor que este número. Puedo tomar dos racionales y decir, este número racional es mayor que este número racional, o este número racional es menor que este número, o son iguales. O sea, puedo dar números, pueden saber cuál es mayor, cuál es menor, son ordenados. Y esta es la operación interna en los números reales, que era la historia que le decía ahorita. Le decía ahorita que los matemáticos empezaban a sumar, por ejemplo, y a multiplicar dos números naturales. Y decían 5 más 7, 5 más 2 son 7. 7 es otro número natural. 5 por 2 son 10. 10 es otro número natural. Nos damos cuenta que dentro de los números naturales puedo sumar y multiplicar, y me va a dar un número
natural. Pero ¿qué pasa? Hicieron la sustracción, que es la resta, y se dieron cuenta que 2 menos 5 da menos 3. Entonces, menos 3 no es un número natural, menos 3 es un número entero negativo. Entonces, aquí se le sumó más la sustracción y se dieron cuenta que los enteros, tú puedes decir, bueno, yo puedo sumar los números enteros, yo puedo multiplicar dos números enteros y me va a dar otro entero. Yo puedo restar números enteros y me va a dar otro número entero. Y eso es cierto. Yo puedo multiplicar, sumar y restar los números enteros y me van a dar otro número entero. Pero ¿qué pasó? Que los racionales surgen a poder dividir. ¿Ven cómo van heredando? Lo natural yo podía hacer suma y multiplicación, pero si yo puedo hacer suma y multiplicación en los naturales, yo puedo hacer también suma y multiplicación en los enteros. Y esos enteros, yo también puedo hacer una resta, que no lo puedo hacer en los naturales. Pero en los enteros yo no puedo hacer división. En los racionales es que yo puedo hacer división. ¿Por qué no puedo hacer división? Porque en la división de los números enteros es que surgen los números racionales. En el cociente, cuando hablo de cociente es división. Cuando yo divido dos números naturales, me va a dar otro racional. Cuando yo divido dos números enteros, me va a dar un racional. Imagínense, 2 entre 5 son dos números enteros, me va a dar un número decimal y ese número decimal es un racional. Por ende, acá los números irracionales, solamente yo puedo hacer adición y sustracción. Si hago multiplicación y división, se puede convertir en un número racional. Por ejemplo, raíz de 8 y raíz de 2 son números irracionales. Si yo divido, miren que no es interna, la operación división no es interna de los racionales, de los irracionales. Repito, raíz de 8 y raíz de 2 son números irracionales. Si yo divido dos irracionales, no me va a dar otro irracional. Y ahí está demostrado. Si yo divido raíz de 8 entre raíz de 2, eso me va a dar raíz de 4. Y raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es 2. Y 2 es un número entero. Y los números enteros son racionales. No es irracional. ¿Ven? Donde 2 no es un número irracional, sino un número racional. Entonces, esta operación de división no es interna de los números irracionales. Veo que María José levantó la mano. Dígame, María José. Tengo una pregunta. Ajá. ¿Verdad? Los números irracionales, te tengo una pregunta aquí, son como los números que solamente son como 1, 2, 3, 4, 5 y los que no son tipo negativo ni nada de eso. Si esos son los racionales. Los irracionales. No, los irracionales son aquellos que tú no puedes expresarlo como la división de dos números enteros. ¿Cómo así, profe? ¿Qué? Eso es lo que yo entiendo. Repito, Un ejemplo de un número irracional, profe, ¿cuál es? raíz de 2. O sea, todas las raíces cuadradas son... No, no todas las raíces cuadradas son irracionales. Raíz de 2, se lo demostré ahorita en la calculadora, me da este número decimal. Ese número decimal yo no lo puedo convertir a fracción. O sea, son los números que no son exactos. Son los Eso es lo que yo no números que entiendo. tienen una parte, su parte decimal es infinita, no periódica. Los Entonces, números irracionales tienen su parte decimal. Su parte decimal es infinita, no periódica. O sea, ese número, esa parte decimal se va a repetir hasta el infinito. Y bueno.
y no puedo expresar eso como una fracción. Yo no puedo convertir ese número a fracción. Hay más números así. Por ejemplo, déjame a ver si el pi está aquí. Mira, es el número pi y ese número Euler. El número E. El número pi, mire, es todo eso y es infinito. Si buscamos acá el número pi, todos sus dígitos, a ver. Vamos a ver. Ok, miren. Y todavía sigue. Esta tabla que ustedes ven acá está representando el número pi. Es aquí el 3 como un número entero. Solamente ese 3. Punto. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 6. Todo este número sigue. Todavía esta tabla no tiene fin. ¿Tú crees que yo puedo expresar ese número como una fracción? Como yo le he enseñado, cómo convertir, por ejemplo, 3.2 a fracción. Ustedes saben convertir, la verdad que sí. Ya dimos ese tema, cómo convertir un número decimal exacto a fracción. Cómo convertir un número periódico mixto a fracción. Cómo convertir un número periódico puro a fracción. Pero este es un decimal con su parte decimal infinita. Entonces este número es infinito, su parte decimal, y a no tener un final, yo no puedo convertirlo a fracción porque no tengo de dónde partir para convertirlo a fracción. ¿Ya entiendes? ¿Es María José? Sí, yo entendí. O sea, que los números racionales son tipo, o sea, el resultado de una cosa o algo así que sean como tipo infinito. Su parte decimal es infinita, su parte infinita, decimal. Por ejemplo, aquí te dan algunos ejemplos de algunos números irracionales: raíz de 3, raíz de 5, raíz de 2, pi, el phi, raíz quinta de 4. Hay muchos raíces cuadradas que son irracionales, no todas, porque la raíz de 4, raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y 2 es un número entero. Entonces no es irracional. Pero raíz de 7 no puedo expresarla como un número, como una fracción. Entonces raíz de 7 es un número irracional. Y así sucesivamente. Ok. ¿Se entiende lo que son las operaciones internas de los números reales? Tanto en las naturales, en los enteros, en los racionales y en los irracionales. ¿Sí o no? No. No. ¿Quién? No, ¿quién dijo que no, Lía? Sí. Ok, repito, Qué Lía. seco fue. Profe, pero son las y 20 ya. Ah, son y 20, ya se acabó la hora. No importa. Pero no importa. Bueno, Lía, Suba vas a tener que ver. suba el Exacto, video vas a tener acá. que ver el video nuevamente. Miren, en la próxima clase, ya esta parte del punto 31 ya yo la di. Ya ustedes saben qué da esa diagonal qué da. ¿Quién recuerda qué da esa diagonal? El resultado da Eso, a ver, hay que buscar la raíz de 1, raíz de 2, da de raíz de 2, 2.
Raíz de 2. Profe. Ah, sí. Ese fue la imagen que vimos acá. Míralo aquí. Da aquí. Eso da raíz de 2. Y aproximado. Un aproximado da... mira, 1.4. 1.41 lo pueden dejar. Ese es el aproximado. Entonces aquí inician las raíces que representan números irracionales. Aquí van a buscar cuáles son irracionales y cuáles son racionales. Nada más van a encerrar las irracionales aquí. Punto 32. Nada más le voy a dejar el punto 31 y el punto 32. Eso es para el lunes que viene. Lo voy a subir. Ok, chicos. Súper sencilla. Súper sencilla. Una pregunta, profe. Ya que se Dígame, acabó la Carlos. clase. Como se acabó la clase en Khan Academy, Espérate, déjame parar la grabación. Copa arriba está bien, ¿verdad? 70 para arriba.